Dios les bendiga a todos. Vamos a así estar comenzando con la predicación hoy en esta tarde. Nuevamente lo estamos así a través de la página de Facebook por algún tiempo, alguna semana o 2 semanas. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? De todos modos que nos permite aún así escuchar palabra de Dios. Los siervos, ¿verdad? Los que nos ministran, pues se ocupan, ¿verdad? Y se toman el tiempo para predicarnos la palabra de Dios. Y alrededor del mundo doy gracias a Dios que aún hay siervos que se enfocan en edificar a su iglesia. Se enfocan en mantener palabra fresca para su iglesia, ¿verdad? Y es lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas, ¿verdad? Porque esa necesidad está día a día en nuestras vidas, ¿verdad? Esa necesidad de Dios, de mantenernos firmes, de mantenernos fieles delante de Dios, de mantenernos en ese camino el cual Dios nos ha trazado, en esa nueva vida, esa restauración que Dios trajo en nuestras vidas, ¿verdad? Y necesitamos mantenernos ahí, pase lo que pase en estos días, pase lo que pase. La necesidad de todo cristiano, de cada hermano, de todo cristiano es mantenernos firmes en ese camino agradable que Dios ha puesto delante de nosotros. Y para eso, para poder lograrlo, pues es necesario que nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón estemos llenos de la palabra de Dios. Que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios, que podemos escuchar la palabra de Dios. Alguien que nos predica, ¿verdad? Alguien que predica, escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para caminar en justicia, para estar justos delante de Dios. Y eso asegurará nuestra reconciliación con Dios y asegurará nuestra reunión con el Señor en aquel día. Ya sea que nosotros muramos o ya sea que Cristo venga, pero el propósito y el fin de todas las cosas es que nosotros nos reunamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que pues hay gran dilema, ¿verdad? Mientras nosotros estamos en esta tierra, mientras nuestra vida, mientras vamos caminando en el camino del Señor, pero confiamos en Dios que Dios tendrá cuidado de nosotros. Y ya sea que mi vida sea hasta el día de mañana, si yo estoy con Cristo, si yo estoy en el Señor, yo estaré con Él en aquel día glorioso, cuando estemos con el Señor. Así que Dios les bendiga a todos los que ya se están conectando en esta hora a esta transmisión. Esperemos que seamos edificados con la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y así voy a hacer una pequeña oración para ponernos a las manos de Dios. Y así después estaré leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Estaremos leyendo unos pasajes bíblicos aquí para ver qué tiene Dios hoy en nuestras vidas, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Así que vamos a hacer una pequeña oración y enseguida compartiremos la palabra del Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, doy gracias en este momento, Señor, por este tiempo, en esta hora, Dios amado, que tú nos permites, oh Dios, escuchar tu palabra, Padre amado, que tú permites que nuestra mente, nuestro corazón se tome ese tiempo, oh Dios amado, aleluya, para escudriñar tu palabra, esperando ser bendecidos a través de ella, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas una vez más, que tú bendigas a tu pueblo en gran manera, que tú bendigas a cada hermano, Señor, donde quiera que se encuentre, en su casa, en su caminar, donde quiera que se encuentre. Que tú bendigas a tu iglesia en lo general, alrededor de todo el mundo, Padre Santo. Yo te pido que tú bendigas a tu pueblo, Dios, porque necesitamos de tu palabra, Padre Santo. Yo te pido que en esta hora, Señor, tú hables una vez más a nuestras vidas a través de esta escritura, Señor, que vamos a estar escudriñando en este momento. Y a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues encontré un pasaje muy bonito, ¿verdad? Yo creo que cuando nos enfocamos en la palabra de Dios, cada versículo de la Biblia, cada pasaje, cada capítulo, cada libro nos llama la atención y edifica en gran manera nuestras vidas. Así que yo escudriñando estaba viendo estos versículos y yo me quedaba meditando en ellos. Yo meditaba qué es lo que Dios habla a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios en cada uno
de los pasajes que tiene la palabra de Dios, cada ejemplo, cada historia, cada parábola, o ya sean los libros históricos, los libros proféticos, Dios habla en nuestras vidas y es muy importante, ¿verdad?, escudriñar y meditar y ver qué es lo que Dios está hablando en nuestras vidas para que nosotros seamos edificados. Y el pasaje bíblico para esta predicación es en el libro de Romanos, su capítulo 9 del libro de Romanos, el verso 30 y hasta el 32. Y dice la palabra de nuestro Dios: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Solamente estos 3 versículos. Y como tema es, para esta predicación, ¿cómo seguimos a Jesucristo? Somos el pueblo de Dios. ¿Y cómo seguimos a Jesucristo? Cada uno de nosotros, espiritualmente, nuestras casas, en nuestra familia, congregacionalmente, cada iglesia local, las denominaciones, las diferentes denominaciones cristianas, aquellas que se mantienen o que tienen un fundamento firme, un fundamento bíblico. ¿Cómo seguimos a Jesucristo en estos días? Con tanta opresión, podemos decirlo así, ya sea espiritual o, digamos, desánimo, ciertas circunstancias que pueden oprimir al pueblo de Dios. Y en estos días, ¿cómo nosotros seguimos a Jesucristo? A través del conocimiento que tenemos, a través de lo que se nos ha predicado, lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado acerca de Dios, acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un conocimiento de lo que es el Evangelio, de lo que es Jesucristo, un conocimiento de la doctrina. Y podemos decir, hay un lado muy conservador y hay otro lado muy liberal. O Dios es conservador o Dios es liberal. No se trata de eso, sino cómo le seguimos realmente, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Que es importante escudriñar qué es lo que dice la palabra de Dios, enfocarnos a fondo qué es lo que está escrito aquí en la Biblia, cuál es nuestro camino a seguir, cómo seguirlo, cómo vivirlo. ¿Por qué? Porque vemos diferentes denominaciones cristianas y, digamos, diferentes creencias. Ya no se diga diferentes religiones, aparte de denominaciones cristianas, evangélicas, pentecostales. Diferentes ramas del cristianismo, ya sea catolicismo, ortodoxas, diferentes, X rama cristiana que se le pueda llamar. Pero la iglesia evangélica pentecostal, fundada en lo que es el Evangelio de Jesucristo, nosotros los que nos hacemos llamar evangélicos pentecostales, ¿cómo seguimos a nuestro Señor Jesucristo? A través del conocimiento bíblico que tenemos, a través de grandes siervos de Dios que hemos conocido a través de la historia, que nos han predicado el Evangelio y que han dejado legado para que nosotros veamos su ejemplo y veamos, digamos, su enseñanza, y que nosotros la comparemos y veamos si es apegada a razones bíblicas, a mandamientos bíblicos. Y cuando nosotros los vemos a ellos, a muchos de ellos que ya partieron, nosotros nos gozamos. ¿Por qué? Porque edificaron nuestras vidas y siguen edificando nuestras vidas. Y les podemos llamar un gran siervo de Dios fue este hombre.
Y está bien. Es el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo, a través de lo que nos imparten nuestros pastores en la congregación, a través de lo que nosotros escudriñamos o vemos. Ahora ya hay métodos mucho más fáciles por los cuales llegar a la verdad del Evangelio. Y si vemos que hay enseñanzas no buenas, no adecuadas en las redes sociales o en las plataformas que se encuentran en internet, pero vemos que hay siervos de Dios que predicaron eficazmente y que nosotros hemos bendecidos a través de su palabra. Así que con todo ello, el conocimiento, ya sea poco o mucho que nosotros tenemos, ¿cómo seguimos a nuestro Señor Jesucristo? Es el tema. Y vemos esta palabra aquí que está escribiendo el apóstol Pablo a los romanos. Y desde que comienza este libro a los romanos, el apóstol Pablo habla acerca de la justificación del ser humano, de la justificación del ser humano para con Dios, de estar justo delante de Dios, que no haya culpa en el ser humano. Y hasta aquí vemos desde los primeros 5 capítulos un enfoque total a la justificación del ser humano. Y lo sigue hablando, y vemos aquí nuevamente ya capítulo 9 ya y capítulo 10 todavía. Y sigue hablando de la justicia, ¿verdad? Y él ponía este ejemplo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, dice, lo expresa claramente aquí en la palabra de Dios. Y habla ya de los gentiles. Porque vemos que en esas épocas, digamos, el imperio griego ya había caído y predominaba el imperio romano. Y otras razas que no eran pueblo de Israel, que no eran israelitas, a los cuales se les habló el evangelio, y que eran razas muy importantes en esas zonas, en esa región geográfica donde se encuentra Israel, que eran razas muy importantes, que tenían lazos, digamos, no tanto culturales, pero había lazos por la región geográfica en la cual se encuentra Israel, y por la dominación sobre Israel que tenían esas razas. Si vemos que estuvieron los griegos, y muchos de los judíos adoptaron muchas costumbres de los griegos. Después estaban los romanos y adoptaron muchas costumbres de los romanos. Y estos son los gentiles a los cuales, pues, primeramente les llegó el evangelio aparte del pueblo de Israel, ¿verdad? Y así se siguió expandiendo el evangelio hacia los gentiles. Y Pablo habla acerca de ellos. Y dice que los gentiles que no iban tras la justicia. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la ley de Moisés. O sea, la ley de Moisés la tenía el pueblo de Israel. Y era una ley para que el pueblo de Israel se sujetara a esa ley. Y conforme a las obras, ellos pudieran vivir de una forma justa delante de Dios. Entonces, ellos aprendían la ley. Digamos como lo que se nos instruye, ya sea una ley de tránsito o en el estado en el cual vivimos o en el país donde nosotros vivimos, pues hay leyes en las cuales nos tenemos que sujetar para vivir y socialmente vivir bien, ¿verdad? Todos ajustarnos a esas leyes. Pero Dios le dio esta ley al pueblo de Israel a través de Moisés. Pero vemos que pocos hombres de Dios, vemos a Moisés, vemos a David, vemos a algunos de los profetas que, digamos, atesoraban enormemente, digamos, la ley o la enseñanza, los mandamientos, los estatutos que venían de parte de Dios. Y vemos que se esforzaban por cumplirlos. Vemos un ejemplo, por ejemplo, Job. Job, que aún tal vez ni estaba la ley, aún no estaba la ley, pero ¿qué era lo que hacía este hombre?
Este hombre era justo delante de Dios. Y vemos cómo Abraham fue justificado, aún siendo él de una familia idólatra. Abraham fue llamado y fue justificado. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Y cuando estaba la ley, ya una vez dada la ley al pueblo de Israel, aún cuando el pueblo de Israel era llevado cautivo, vemos cuando fueron llevados cautivos nuevamente el pueblo de Israel, cuando en los tiempos de Nehemías, de Esdras, cómo ellos meditaban en los servicios que se hacían, en los holocaustos que se hacían a Dios en Jerusalén, en el templo, en lo que se hacía para Dios, cómo ellos recordaban y cómo ellos anhelaban poder servir a Dios. Y recuerdo esa parte de la escritura, cuando ellos andaban reedificando el templo, encontraron los rollos de la ley de Moisés, de la ley de Dios, y los escudriñaron y se gozaron en gran manera, tanto que una vez desde muy temprano de la mañana, el pueblo de Israel fue reunido en un lugar y les era leída la ley de Dios. Y ellos se maravillaban, se gozaban enormemente de lo que estaba ahí escrito. Entonces se imagina qué sequedad en el corazón, qué necesidad de escuchar palabra de Dios. Pero todo ese pueblo vemos que hubo siervos de Dios, ya sean reyes, profetas, sacerdotes, jueces, que sobresalieron y que están aquí para ejemplo a nuestras vidas, y que se mantuvieron en un camino firme delante de Dios bajo la ley. Pero la palabra de Dios testifica que en su mayoría el pueblo de Israel no cumplió esa ley, y por un solo mandamiento toda la ley era quebrantada, e iban ellos tras una ley de justicia, tras una ley para ellos ser justificados del pecado, pero ellos nunca podían ser justificados. Y aquí es donde habla y dice la palabra de Dios que los gentiles que no iban tras la ley de justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía simplemente un mandamiento, una letra escrita proveniente de Dios, pero en su gran mayoría, la gran mayoría de ellos, ya no hablo de los hombres que resaltan aquí ya como reyes, sacerdotes y profetas, sino el pueblo de Dios, los simples del pueblo de Israel, cómo ellos seguían a Dios, porque ellos iban tras una ley de justicia, pero no alcanzaron la justicia. ¿Por qué no alcanzaban? O sea, ellos seguían supuestamente a Dios. Por eso es el tema, ¿cómo seguimos a Jesucristo? Porque vemos un ejemplo aquí. Y ellos ya tenían un camino a seguir para ellos ser justificados. Y vemos el verso 31 de allí del capítulo 9 de Romanos, dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, dice, no la alcanzó, refiriéndose generalmente al pueblo de Israel. Iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Entonces, ¿cómo ellos seguían a Dios? Iban tras una ley, seguían una ley, seguían un mandamiento. Y ellos iban tras esa ley, pero no alcanzaron la justicia de Dios, dice la palabra de Dios. Y tenían los mandamientos, tenían la ley de Moisés. Y dice, ¿por qué? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. No por fe. Entonces, ¿qué significa esto? Que no meditaban en su Creador. En su alma, en su corazón, no meditaban quién era Dios, qué quería Dios para ellos, sino simplemente tenían una ley ahí, pero si esa ley la recordaban, tenían ellos fuerza para no quebrantar esa ley. ¿Y por qué no tenían fuerza para no quebrantar esa ley? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita tener fe.
para no quebrantar la ley. Entonces nosotros, ¿cómo seguimos a Jesucristo? Porque tenemos un ejemplo, vemos que el pueblo de Israel tenía la ley de Moisés, tenía conocimiento de Dios. Y nosotros, como ya lo dije cuando estaba empezando, tenemos conocimiento del Evangelio, conocimiento de Jesucristo. A través del tiempo, cómo se nos ha instruido. Hemos visto diferentes denominaciones, hemos escuchado testimonio de muchos siervos de Dios. Y nosotros tenemos conocimiento. Pero ahora, en nuestro seguir a Jesucristo, ¿lo estamos haciendo con fe? ¿O estará pasando lo que pasó con el pueblo de Israel? Que iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. Porque al fin y al cabo, desde el comienzo del libro de Romanos, lo que habla el apóstol Pablo es la justificación por fe para el ser humano. Que el hombre pueda llegar a ser justo delante de Dios. Y es el propósito del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y para la salvación se necesita ser justificado. Entonces, nosotros nos dirigimos hacia la justicia, nos dirigimos hacia un lugar donde ya tenemos que llegar justificados. Pero ahora, ¿cómo estaremos nosotros alcanzando esa justicia? Para llegar justificados delante de Dios. Porque vemos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, aquel pueblo con el cual Dios hizo prodigios. Desde que estaba en Egipto, cuando Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Aún dentro de Egipto, cuando estaban las plagas sobre Egipto, ¿qué pasaba en Gosén? ¿Qué pasaba en el lugar donde estaba el pueblo de Dios? En todo Egipto plagas. Y el lugar donde estaban los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no había las plagas. No había, digamos, ese castigo de parte de Dios. Y era el mismo territorio de Egipto. Y Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dios hizo maravillas. Como ellos llegaron a un lugar donde se encontraron entre la espada y la pared, donde por un lado venían los egipcios y estaba el mar enfrente. Entonces, ¿qué iban a hacer? Y Dios se manifiesta, Dios se glorifica y abre el mar. Y ellos cruzan el mar en seco. Y es destruido el ejército de Egipto en el mar. O sea, vemos que es el pueblo de Dios, en el cual Dios hizo maravillas, hizo muchas cosas al pueblo de Dios para que ellos creyesen. Pero vemos que no alcanzaron la justicia, dice. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces puede suceder lo mismo con el pueblo de Dios hoy en día. Que Dios ha hecho maravillas, hemos visto la gloria de Dios desde el momento en que nosotros nos convertimos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la paz, la tranquilidad, el gozo que Dios ha traído a nuestras vidas. Pero ¿cómo seguimos a Jesucristo? ¿Lo estamos haciendo con fe? ¿Qué pasa cuando hay momentos difíciles? O sea, ¿por qué seguimos a Dios? ¿Lo seguimos por beneficios? ¿Lo seguimos por terror a que nosotros vayamos a condenación? ¿Lo seguimos porque nos da trabajo día a día, porque nos da nuestro pan cada día? ¿Lo seguimos porque si no lo sigo me puede venir un castigo el día de mañana si yo quebranto los mandamientos de Dios? ¿Cuál será el motivo por el cual nosotros seguimos a Jesucristo? O sea, si yo sigo a Dios por ese motivo, yo no lo estoy haciendo rectamente. Si yo estoy siguiendo a Dios simplemente por el beneficio que me pueda dar, pues entonces significa que yo no tengo amor hacia Dios. Yo no tengo fe en Dios. No, yo tengo que seguir a Jesucristo porque yo tengo fe en Él.
porque yo capacito y yo razono quién es mi Dios. O sea, hay una relación más estrecha hoy en día, más estrecha que lo que hubo con el pueblo de Israel, porque ellos iban tras un mandamiento, tras una ley escrita simplemente. Pero, digamos, esa comunión estrecha con Dios, ellos la tendrían. Por lo cual dice que no alcanzaron la justicia. Entonces, hoy en día, ¿cómo sigo yo a Jesucristo? ¿Con qué actitud? ¿Con qué corazón? ¿Con qué anhelo yo sigo a Jesucristo hoy en día? ¿Cómo lo seguimos? Ya lo dije, por los beneficios, o porque si me corrompo o se me acaba el trabajo la próxima semana, o si no voy a la iglesia, en un mes me quedo sin trabajo, Dios no me provee, o si no ofrendo, Dios no me va a traer sustento. Ese es el motivo por el cual se pueda seguir a Jesucristo hoy. Pues como dicen por allá los que son de México, a los primeros balazos corren, a la primera lucha, a la primera prueba corren. ¿Por qué? Porque no se sigue a Jesucristo con fe. No se sigue a Jesucristo con ese amor intenso dentro del corazón. Entonces, ¿cómo lo seguimos? Nosotros, dice que los gentiles han alcanzado la justicia que es por la fe. Y esa fe que se tiene en Jesucristo trae obras en aquel que tiene fe. Entonces, yo debo seguir a Jesucristo por amor, porque yo tengo fe en Él, porque yo sé lo que hizo Él por mí. O sea, el precio que Él tuvo que pagar para rescatarme a mí. No tanto por lo que me vaya a proveer. Si vemos que los que no tienen a Dios tienen, y en abundancia, mucho más que nosotros. Ellos lo tienen. Vemos que muchos de ellos tienen provisión y tienen bienes en este mundo y no siguen a Jesucristo. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana con ellos? Entonces, nuestras vidas, ¿por qué debemos seguir a Jesucristo? Simplemente lo tenemos que seguir por fe. Y si no tenemos amor a la persona de Jesucristo, que es la imagen viva de Dios, no podremos seguirlos con fe. No podremos ser eficaces en nuestra congregación, en el pueblo de Dios. No podremos actuar con eficacia si no lo hacemos por fe. Y vemos qué es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y voy a ver unos pasajes bíblicos que esa relación estrecha que hay entre Dios y su pueblo. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4. Perdón. Creo que es el verso 10, no el verso 1. Perdón, capítulo 10, no capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 10. Evangelio de San Juan, capítulo 10, y vemos el verso, sí, desde el verso 1. Vamos a leer del 1 al 4, dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Fíjese el ejemplo que nos está poniendo la palabra de Dios. El ejemplo de un pastor con un rebaño de ovejas.
Esas ovejitas necesitan ser pastoreadas, necesitan ser alimentadas, ir a lugares donde haya pastos frescos. Y van corriendo ahí las ovejitas y come cuando van encontrando los retoños por ahí, contentas, ¿verdad? Felices. Pero están confiadas en su pastor, que Él las va a guiar y que las va a cuidar. Y dice la palabra de Dios que las llama por nombre y las saca. Y cuando están fuera dice que va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, es el ejemplo que hay entre nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. Nosotros somos esas ovejas. Y el Señor va delante de nosotros. Por eso es que Él vino, Él pagó el precio. Y fue a preparar morada para nosotros, para donde Él está, nosotros también estemos con Él. O sea, Él va delante de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar su voz y seguirlo. Así como estas ovejitas. ¿Por qué? Porque le conocen. Si nosotros escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros le vamos a conocer, no por una voz audible, sino le vamos a conocer de qué es lo que Él anhela. Vamos a conocer su carácter, su personalidad, la esencia de lo que Él es. Nosotros le vamos a conocer y le vamos a seguir a través de esos mandamientos. Así que, ¿cómo nosotros le seguimos? Le seguimos porque existe un Dios todopoderoso que todo lo puede y que puede hacer milagros. O le seguimos porque conocemos su voz, conocemos sus mandamientos, conocemos su amor que tiene para con nosotros, que Él nos restaura, que Él quiere el bien para nosotros, que si nosotros somos dañados, Él nos limpia, Él nos cuida, nos protege y está ahí para cuidarnos de tantos embates del enemigo que vienen contra los hijos de Dios para destruirlos. Él está ahí, Él es nuestro protector, nuestro ayudador. Si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros? Dice la palabra de Dios, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, o sea, los racimos de la uva que están pegados a la vid de la uva. Separada esa rama de la vid, dice, pues no puede haber fruto. Separados de Él, nada podremos hacer. Entonces, es la característica de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Entonces, a través de ese conocimiento de Jesucristo, ha crecido amor dentro de nosotros hacia Él, lo suficiente para mantenernos en su caminar, el suficiente amor para ser eficaces en su obra, en hacer su voluntad, en trabajar en su obra. Hay suficiente amor. Le conocemos, hemos escuchado su voz, la característica, lo que Él es, su personalidad, qué es lo que Dios demanda para nosotros en la congregación, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como pueblo de Dios, cuando nosotros nos congregamos, cuando estamos unidos, qué responsabilidad nosotros tenemos en el pueblo de Dios. O sea, ¿cómo seguimos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo manifestamos ese seguir hacia Él? ¿Por un simple beneficio o por amor a Él? ¿Cómo lo seguimos? Vemos el verso 14 y de ahí mismo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Por qué dice que las suyas le conocen? Porque por donde Él las guía, ellas escuchan y ellas le hacen caso. Por eso lo siguen. Porque le hacen caso por donde las va guiando. Porque las saca afuera, las lleva por caminos a alimentarse. Las está guiando. Entonces, el pueblo de Dios conoce dice el verso 14, que Él conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen. Así que nosotros como pueblo de Dios
ya conocemos cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Claro, tenemos que apartarnos de mal, tenemos que guardarnos, pero ¿cómo nosotros nos vamos a guardar? ¿Cómo? ¿Por un simple beneficio? ¿O nos guardamos por esa fe que hay dentro de nosotros, por ese amor que hay dentro de nosotros, por ese amor intenso dentro de nosotros hacia nuestro Creador? ¿Cómo nosotros somos responsables en la obra de Dios? Nuestra responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que cumplir, que hacer. ¿O estamos siendo ociosos en nuestra vida como cristianos? ¿Estamos siendo ociosos? ¿Perdiendo el tiempo, malgastando el tiempo? ¿O estamos siendo eficaces y seguimos a nuestro Dios? Si analizamos todo esto, hay una gran enseñanza, y si lo desglosamos todo, es enorme, digamos, la enseñanza y lo que hay para el pueblo de Dios ocuparse en la obra de Dios. Pero ¿cuánto nosotros meditamos en nuestro seguir a Jesucristo? O sea, ¿estamos siguiendo a Jesucristo con fe hoy en nuestros días? ¿Alcanzaremos la justicia? ¿O nos pasará lo que pasó con el pueblo de Israel? Que iban tras una ley de justicia, pero no alcanzaron la justificación porque no lo hacían con fe. Gloria a Cristo Jesús. Vemos ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 21 y 23. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El verso 23 dice: respondió Jesús, vemos el verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese lo que dice. ¿Cómo seguimos a Jesucristo? Ya dice la palabra que el pastor habla a sus ovejas, y las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Entonces nuestro Señor nos habló a nosotros y nos dio mandamientos, y nosotros le conocemos y le seguimos. Pero Él dice: el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Dice la pregunta es: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y el verso 23 responde: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vendremos a él y haremos morada con él. Así que, ¿cómo se manifestará? A través de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y dice que vendremos a él y haremos morada con él. Así que el pueblo de Dios, ¿cómo sigue a nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, si nosotros le seguimos, está la promesa de parte de nuestro Dios, que Él vendrá a nosotros, Él se manifestará a nosotros. Entonces, he ahí la gran diferencia de seguir la justificación por una letra y de seguir la justificación por fe, por amor a Dios. He ahí la diferencia. El creer en Dios por un simple beneficio, el asistir a una congregación por un simple beneficio, el ofrendar en una congregación por un simple beneficio, como si Dios fuera un amuleto,
o el seguir a Dios por amor, porque verdaderamente está esa fe dentro de nosotros. Cuando el pueblo de Dios sigue a Jesucristo con esa actitud, con amor, como dice la palabra de Dios, que los que le aman cumplen sus mandamientos, entonces está la promesa que Dios hará morada en nosotros. Si nosotros verdaderamente amamos a nuestro Dios, Dios hará morada en nosotros, en nuestros corazones. Y sucederá lo que sucedió allá en Hechos capítulo 2, cuando estaban reunidos allá en el aposento alto. Esa es la promesa para el pueblo de Dios. Entonces, ¿para qué vivir en oprobio hoy en estos días? ¿Para qué vivir atribulados, turbados? ¿Por qué? Si hay una gran promesa de nuestro Dios, que si le amamos, cumplimos sus mandamientos. O sea, ¿cuál es la actitud con la cual hoy seguimos a nuestro Señor Jesucristo? Hay esa gran bendición de parte de nuestro Dios, que Él vendrá a nosotros. Cuando eso suceda, ¿qué es lo que va a suceder? Si Dios mora en nosotros, llueva, truene y relampaguee, habrá paz en nosotros, habrá paz en nuestras vidas, porque nosotros estaremos fervientes en Dios, estaremos seguros en Dios, tan seguros que estamos confiados, que si ahorita por X motivo nosotros perdemos la vida, nos vamos con el Señor. O sea, no hay nada que traiga tribulación a nuestras vidas. Pero ¿cuál es la actitud que el pueblo de Dios tiene en seguir a Jesucristo? ¿Por qué tanta tribulación? Como si fuera ya la gran tribulación que se habla ya en Apocalipsis. ¿Por qué tanta tribulación? ¿Acaso no hay promesa de parte de nuestro Dios para nuestras vidas? ¿O no le amamos lo suficiente? ¿No le seguimos correctamente como nosotros debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo? Si hay promesa de Dios, que si le amamos, cumplimos sus mandamientos, Él se manifestará a nosotros, no se manifestará al mundo, se manifestará a su pueblo y hará maravillas, hará prodigios. Dios lo hará, pero ¿cómo nosotros le seguimos? Nosotros como congregación, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en nuestros días? ¿Cómo seguimos a Jesucristo? ¿Algo nos ha ganado? ¿Algo nos ha desviado de tener ese amor ferviente hacia nuestro Dios? Si hay algo que nos ha desviado de tener ese amor ferviente a Dios, pues estamos en problemas, porque no vamos a cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Y por lo cual esa manifestación que es de parte de Dios a través de su Espíritu Santo no se manifestará en el pueblo de Dios, y vendrá angustia y vendrá tribulación. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno, Dios habla en nuestras vidas y Dios quiere lo mejor para nosotros, para su pueblo. Pero todo este tiempo que hemos estado caminando en el camino del Señor, hemos aprovechado bien el tiempo, hemos sido sinceros con nuestro Dios, le hemos seguido correctamente, le hemos amado correctamente, para que en el día de prueba, en el día de angustia, haya aún paz sobre nuestras vidas. Meditemos en ello. Hoy, por ejemplo, que nos encontramos entre la espada y la pared, meditemos. ¿Qué tan seguros estamos delante de Dios? ¿Qué hemos hecho el tiempo pasado? ¿Hemos sido eficaces? ¿Hemos amado a Dios correctamente como se le debe amar? ¿Hemos buscado la justificación verdaderamente por fe y por amor? ¿O simplemente nos hemos acercado a Dios por un beneficio? ¿Cuál es nuestra actitud que hemos tenido con nuestro Dios? Porque hay promesa, el servir en Dios no es en vano, el ser sinceros con Dios no es en vano, el ser eficaces en la obra de Dios no es en vano. El servir, el venir, los días de culto, el estar temprano en la iglesia, el ser servicial, el estar atento a las almas que llegan, que se les va a predicar, el hacer algo en las mañanas, en las tardes, en darle mantenimiento al templo.
¿Por qué se hace o por qué no se hace? ¿Por qué se participa en la obra de Dios? ¿Se participa para agradar a los demás, para agradar al ojo de los demás? ¿O se participa en la obra de Dios por amor a nuestro Dios? ¿Por qué se hace? O sea, Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por amor. O lo hacíamos por un beneficio. El día de la prueba, ¿cuál va a ser nuestra fuerza? ¿Qué tan fuertes vamos a estar el día de la prueba? El día de la angustia o el día de la tentación a la primera, por allá, descarriados. ¿Por qué? Porque no seguíamos a Jesucristo con amor. Pero si seguimos a Jesucristo con amor, nosotros vamos a tener temor dentro de nosotros. Y aún aunque vengan días de sequedad, días de angustia, si había amor en nuestras vidas, nosotros vamos a perseverar. Aunque esté la angustia ya, nosotros no vamos a negar a Jesucristo. Aunque esté la tentación, nosotros no vamos a negar a Jesucristo. Nosotros vamos a luchar por agradar a Dios, si amamos a Dios. O sea, ¿cómo seguimos a Dios, a Jesucristo? O cómo le hemos seguido todo este tiempo desde nuestra conversión. Gloria a Cristo Jesús. Vemos ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, que nos habla, creo que, sí, de lo que les digo, se sirve por amor. Creo que sí es. Sí. Lo vemos el trato que el Señor tuvo con Pedro. Y vemos Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Vemos: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Él tenía un llamado en específico para servir al pueblo de Dios. Y Él le dijo: si tú tienes amor hacia mí, tú vas a hacer lo que yo te he llamado a hacer. Así que el servir a Dios se sirve por amor, no por agradar a los demás. Servir a Dios es por amor a Dios. Y aquí lo vemos en este ejemplo. Como Dios le dice: si tú me amas, si tú dices amarme, ya no nada más le estaba diciendo los mandamientos o las ordenanzas o mantente íntegro. Porque podemos tener una apariencia. ¿Quién nos ve? Si somos íntegros o si no somos íntegros delante de Dios. Pero ahora ese amor también se manifiesta en el servicio a Dios. Y es en lo cual muchas veces no se ve manifestado. No se ve ese amor manifestado a Dios. Porque no se le tiene amor a la obra. Entonces, al no tenerle amor a la obra de Dios, se está dando a entender que no se tiene amor a Dios. Pues yo no puedo juzgar a nadie, yo qué sé. Cada quien somos responsables delante de Dios. Si amamos a Dios. Pero esto se es manifiesto. Si me amas, haz lo que te mando a hacer. ¿Cuánto trabajo hay que hacer en la obra? ¿O quién fue llamado a darle mantenimiento a un templo?
¿Quién recibió ese llamado o tiene que ser algún llamado específico? A participar en las actividades en el templo, a participar en la oración, el asistir a los cultos, el ofrendar, el contribuir financieramente para los gastos de la congregación, el ser responsables delante de Dios en todas las áreas. Ahí se ve manifestado el amor que le tenemos a Dios. Entonces, nuestro amor a Dios si cumplimos sus mandamientos, pero nuestro amor a Dios también si servimos, si manifestamos ese servicio a Dios. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Entonces, ahí se manifiesta cómo nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo seguimos? ¿Somos eficaces? ¿Somos serviciales? ¿Estamos dispuestos? ¿O no estamos dispuestos? Ahí se manifiesta cómo se sigue a nuestro Señor Jesucristo. Si es por fe, si es por amor, o si era simplemente por un beneficio, o porque nos sentimos a gusto, socialmente nos sentimos a gusto. Hay muchas amistades, muchas personas con las cuales nos sentimos bien platicar, pero a la hora de servir a Dios se ve manifestado el amor que le tenemos a Dios y se manifiesta cómo seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo lo hemos hecho todo este tiempo? Cada uno de nosotros sabemos, el pueblo de Dios, cada uno sabemos cómo le hemos seguido, cómo le amamos, si le amamos o si lo hacemos por simple temor de que yo no me vaya a condenación. Pero si está ese amor dentro de nosotros, aunque venga la tormenta fuerte, nosotros perseveraremos. Si está ese amor en nosotros hacia Dios, por donde venga la tormenta, por donde venga, ya sea enfermedad, ya sea la familia, ya sea la tentación, lo que sea, pero nos mantendremos delante de Dios si está ese amor ferviente dentro de nosotros, porque Dios se manifiesta en nuestras vidas. Gloria a Cristo Jesús. Y un ejemplo pequeño de amor simplemente lo vemos en Corintios, primera en Corintios capítulo 13, que todo el capítulo lo habla del amor. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 al 8 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. Es el enfoque que quiero tener. Y el verso 4: el amor es sufrido, es benigno. Esas partes. El amor es sufrido, es benigno y el amor nunca deja de ser. Entonces, ¿no queremos sufrir en el caminar en Dios? ¿No queremos sufrir nada? ¿No queremos que venga tribulación, angustia, nada? Entonces, ¿cómo amamos a Dios? El amor así lo es. Hay circunstancias duras por las que tenemos que pasar muchas veces. Pero aún en esas circunstancias duras, en ese sufrimiento, nosotros perseveraremos. Y ese amor nunca dejará de ser. Así venga 50,000 coronavirus, el amor a Dios no dejará de ser. Venga lo que venga. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios. Y buscamos servir a Dios. Y somos responsables en Dios. Tenemos que ser responsables, contribuir con nuestra responsabilidad. Porque no podemos brillar en un tiempo y brillar por nuestra ausencia en otro tiempo. No, ese no es amor a Dios. ¿Por qué? Porque se sufre muchas veces. Se sufre y se tiene que llorar y se tiene que esperar y tener paciencia en Dios. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser.
nunca debe dejarse de tener amor a Dios, sea la circunstancia en la cual nosotros estemos pasando. Y vemos que nada es más importante en este mundo. Vemos otro ejemplo a través de Pablo. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Vemos lo que habla Pablo y dice, pero Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, dice. Él tenía muchas cosas como ganancia, pero las ha estimado como pérdida por amor a Cristo. Qué gran enseñanza para nosotros. Cuántas cosas nosotros estimamos hoy en día, pero que muchas veces, o más bien todo el tiempo, nos tenemos que negar a ellas por amor a Cristo. Así que, ¿cómo seguimos a Jesucristo? ¿Por un simple mandamiento o lo seguimos por amor? Si nosotros le seguimos por amor, muchas cosas que estimamos en este mundo las vamos a dejar a un lado. Van a ser secundarias. Yo no puedo decirle, usted tiene que ser así, 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 nunca se vaya de vacaciones, no gaste nada, no compre nada, no compre esto, no. Es muchas cosas que estorban en nuestro servicio a Dios, es lo que debemos dejar a un lado. Todo aquello que estorbe en servir, en ser eficazmente, en servir a Dios, en tener amor a Cristo, lo vamos a dejar a un lado. Lo vuelvo a repetir, pero cuantas cosas eran en mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué gran enseñanza de cómo debemos seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, más importante era el conocimiento de Cristo que otras cosas. La excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, el tener un conocimiento pleno de lo que es Jesucristo es excelencia en la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque esa excelencia, ese conocimiento pleno, lo mantendrá firme en el día de la prueba, en el día de la lucha. O sea que debemos aferrarnos a eso, aferrarnos al conocimiento de Dios, a qué es lo que demanda Dios en nuestras vidas, que sea por excelencia en nosotros, para el día de prueba perseverar. Porque ¿qué ganamos si tenemos todo el mundo y perdemos nuestra alma? Gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo? Y ahí mismo en Romanos, ahora vamos al verso 10, ya para ir terminando. Vemos que leímos lo de los textos base, donde habla de que Israel iba tras una ley de justicia y no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque no iban con fe. Y vemos el capítulo 10, Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Fíjese, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y lo que decía Pablo, que él tenía todo por basura, por la excelencia del conocimiento, por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque él anhelaba ese conocimiento. ¿Por qué? Porque amaba a Cristo. Y vemos que lo que está diciendo aquí, que Israel
Da testimonio de que Israel tenía celo de Dios, o sea, tenían conocimiento de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no eran sabios, no eran eficaces en aplicar el conocimiento de Jesucristo, o sea, no tenían sabiduría. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces puede haber un desvío espiritual ahí en este proceso, o en el proceso del conocimiento de Dios. Él da testimonio de que tenían celo de Dios, pero sin sabiduría. E ignoraban la justicia de Dios para establecer la suya propia. Entonces, ¿qué pasa hoy con el pueblo de Dios? ¿O qué puede suceder con la iglesia de Jesucristo? Todos decimos, soy evangélico de hueso colorado, evangélico pentecostal de hueso colorado. Pero, ¿qué tan eficaces somos? Porque Israel tenía celo de Dios. Nosotros podemos tener celo de Dios. En cuanto a decir, oh no, yo soy evangélico y hasta la muerte. Pero, ¿cómo estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo estamos haciendo en justicia? ¿O estamos estableciendo una justicia propia, un caminar propio, en un camino propio, un entendimiento propio del Evangelio, y no el que es eficaz para la iglesia de Jesucristo? Es posible que la iglesia de Jesucristo esté siguiendo o esté aplicando una justicia o buscando una justicia erróneamente en el Evangelio. Tan errónea que el día de la prueba, ahí se va a ver si en verdad había celo de Dios de ser evangélico pentecostal de hueso colorado. Ahí se va a ver si se tiene ese celo de Dios, si se tiene ese celo a Dios, o si se tiene ese amor a Dios, si se está siguiendo conforme a los estándares bíblicos, o se tiene un precepto propio, un conocimiento propio, un camino propio, ignorando la justicia de Dios. Cuando es así, quien haga eso tropezará, no prevalecerá. El día de la prueba, el día de la angustia, adiós. Quedarán postrados. Da testimonio el apóstol Pablo. Y pareciera mentira, pero es así. Para ejemplo, para nuestras vidas está escrito. Ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a sabiduría, o sea, no conforme a ciencia. No había sabiduría en su conocimiento que tenían de Dios. Y es lo que puede suceder muchas veces en muchas denominaciones cristianas hoy en día. No hay sabiduría, hay palabrería, pero no sabiduría en aplicar la justicia de Dios en sus congregaciones, para que el día de la prueba, el día de la angustia, esas congregaciones prevalezcan, perseveren, que el pueblo de Dios no caiga, no desmaye, sino que espere firme, ferviente, esperando a ver a qué horas abren las puertas y ya se dejan de tantas tonterías que muchas veces son erróneas y falsas, que se hablan a través de los medios de comunicación o incluso gobiernos, cosas que quieren imponer. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo obra en la mayoría de ellos. Pero, pase lo que pase, si hay eficacia, si hay sabiduría de Dios en nuestras vidas, nosotros perseveraremos. Aún sin estar congregados, nosotros perseveraremos en Dios, perseveraremos en Cristo. El pueblo de Dios, aún sin congregarse, perseverará y estará ferviente. Pero ¿qué pasará? Se ha aplicado una justicia errónea, se ha dicho tener un conocimiento pero erróneo, sin sabiduría, y todo el mundo corre. ¿Por qué? Porque dice que han ignorado la justicia de Dios para establecer un camino propio. Y muchas veces es lo que sucede. Las iglesias, las congregaciones, las denominaciones establecen un camino propio, el cual desagrada a Dios. Y el día de la prueba, el día de la lucha, esa manifestación de Dios, que es a través de su Espíritu Santo, no está ahí para guiarlos,
por lo cual tropezarán, porque no han seguido la justicia conforme a Dios. Y esa promesa que que le preguntó Judas, ¿cómo te manifestarás, Señor? Que le decía, ¿cómo te manifestarás? Y dijo, me manifestaré es yo y mi Padre me manifestaré a ustedes a través de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Y si Dios se manifiesta a través de esa obra, nosotros vamos a poder ser guiados a través del Espíritu Santo. Vamos a ser guiados. Por eso, ¿qué justicia nosotros establecemos en nuestras congregaciones, nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir, de actuar en este mundo? ¿Estamos agradando a Dios? ¿O estamos adoptando un camino propio, un evangelio propio, un estilo de vida propia? Y nosotros decimos evangélicos hasta la muerte, evangélicos pentecostales, pero que muchas veces con nuestro actuar lo negamos y no lo estamos haciendo con sabiduría por tomar un camino propio. Así que, ¿cómo seguimos a nuestro Señor Jesucristo? Ya concluimos. Por último, Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Ok? Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gloria a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga grandemente a todos, a donde quiera que se encuentren. Esperamos la bendición de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros, para con su pueblo, y que Dios se manifieste a nuestras vidas para poder ser guiados conforme a la voluntad de Dios, para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para permanecer, prevalecer y no tropezar, y salir triunfantes al otro lado del túnel. Dios les bendiga a esta hora nuevamente y esperemos que todo se normalice. Esperemos que ser bendecidos por Dios y a estar atentos al mensaje de la palabra de Dios a través de nuestros pastores para nosotros ser edificados. Así que gracias damos a Dios en esta hora por esta palabra. Espero sea de bendición a nuestras vidas. Una pequeña oración y así nos estaremos despidiendo. Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesucristo, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Te pido que tú nos bendigas, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú veas, Señor, los tiempos, la necesidad que nosotros tenemos, las circunstancias que hay en nuestras vidas, que tú estés atento, Señor, al sentir, Señor, a la petición de nuestros corazones, Señor amado. Te pido que tú nos guardes, Señor, que tú nos guíes, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias te doy en esta tarde, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga.